Por favor, les ruego mucha atención porque el tema que vamos a tratar hoy se ha tocado muy pocas veces en televisión y crea y genera muchas dudas en las personas acerca de los tratamientos que su médico le está recomendando. Hoy día vamos inicialmente a hablar de los corticoides. Todo el mundo ha oído hablar de los corticoides y muchas veces uno tiene miedo de utilizarlos. Pero a veces uno también le pierde el miedo y comienza a usarlos de manera exagerada y mal aconsejados pueden hacer un tremendo daño a su salud. Vamos a entender a través de una conversación con un médico especialista qué son los corticoides, para qué se utilizan, cómo se tienen que dosificar. Y para eso, el día de hoy, nos acompaña nuestro buen amigo, el doctor Gelard Manrique, endocrinólogo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Hola. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Este es un tema delicado, doctor. Este es un tema especial. Y la verdad que mucha gente no sabe que nosotros fabricamos corticoides. No dudes, tenemos una máquina que es nuestras hormonas, y una de las grandes hormonas del cuerpo humano se llama cortisol. Imagínese. O sea, nuestro cuerpo fabrica muchas veces eso que vamos a comprar a la farmacia. Doctor Lacoen, por favor, lo invito a sentarse por acá. Vamos a mirar. ¿Cómo es eso, doctor? Primero, ¿qué son los corticoides? Vamos a comenzar, o como usted quiera comenzarlo, porque es difícil de explicar a veces. Yo creo que uno tiene que entender que nosotros producimos una hormona endógena. Endógena quiere decir que la glándula suprarrenal, ahí tenemos el riñón, hay una glándula que está por encima del riñón, que se llama suprarrenal. Y esta produce una hormona tan potente que se llama cortisol. Ajá. Y te cuento que este cortisol nos acompaña todo el día. Y nos da la energía necesaria para vivir durante el día. Quiere decir que cuando tú te levantas en la mañana, el cortisol está alto. Y en la tarde va bajando cuando vamos perdiendo actividad física o energía. Y esto es normal. ¿Qué sucede? Esto se puede alterar cuando uno consume corticoides. Pero hay otro dato más interesante. Los corticoides tienen un efecto inflamatorio. Pero nosotros nos inflamamos. Pero ¿quién debe presentar estos corticoides? ¿Quién debe producir estos corticoides? La glándula suprarrenal. Ahí quisiera hacer una cosita. La glándula suprarrenal es una estructura anatómica que está encima del riñón y se llama suprarrenal. Hay una parte de esa glándula que es la corteza de la glándula suprarrenal que produce el cortisol, que viene de la corteza de la glándula suprarrenal. Y la parte de adentro segrega otras cosas. Pero acuérdate que secreta otras hormonas, como la adrenalina. Ajá. Pero acuérdate que el cortisol, cuando tú no tienes cortisol, estás cansado, tienes mucho sueño y estás fatigado. Pero cuando tienes un susto, doctor, te van a atropellar, escuchas una frenada. Tú liberas un cortisol 10 veces más. El cuerpo lo segrega para tenerte en alerta. Es una cosa del estrés. Y acuérdate que eso es una hormona de estrés. El cuerpo humano tiene hormonas de estrés. Una de ellas es la adrenalina, otra es el cortisol, otra es la hormona del crecimiento y otra es el glucagón. Y una de las más importantes es el cortisol. De acuerdo. Entonces, esta es una hormona que nosotros fabricamos en nuestro propio cuerpo. Entonces, si la fabricamos, doctor, ¿por qué no la receta el médico? Muy bien. Tiene un excelente y potente efecto antiinflamatorio. Y eso se descubrió, pues, hace unos 90 años. Entonces, empezamos a hacer corticoides exógenos. Tú sabes que el ser humano, pues, es muy inteligente, produce corticoide porque lo necesita. Pero también la medicina avanzó y descubre que uno de los más potentes antiinflamatorios es el corticoide. Y el corticoide se empieza a utilizar para diversas enfermedades inflamatorias. Entonces, estas enfermedades inflamatorias hay en la piel, hay en los ojos, hay en todos los órganos, tenemos enfermedades inflamatorias. En las articulaciones, la artritis, por ejemplo. En los músculos. En los músculos, ¿no? Entonces, es muy importante entender que hay indicaciones para el uso de corticoides específicamente en cada especialidad. De acuerdo, es verdad, porque hay corticoides en cremitas, hay corticoides en gotas, hay corticoides inyectables, hay corticoides de depósito que se colocan y tienes un mes de corticoide en tu cuerpo. Pero así como tienen este efecto antiinflamatorio, también producen otras cosas y tienen efectos secundarios. Pero yo creo que tiene una ayuda muy importante para los médicos. Y como tú lo dijiste, es un efecto antiinflamatorio de a corto plazo.
Ok. Entonces, cuando tengo un efecto a corto plazo, son 4 o 5 días que me ayudan en forma muy rápida. Uno de los ejemplos más prácticos es el asma bronquial. El asma, de acuerdo. O sea, si yo tengo un asma bronquial donde tengo verdaderamente sibilantes muy importantes, no puedo respirar, el efecto más importante es el uso de corticoides vía oral y vía inhalatoria. ¿Y eso qué hace? Que nosotros, pues, se desinflame el bronquio, claro. pero en forma más rápida. ¿Pero cuánto tiempo uso el antiinflamatorio vía oral como corticoide? 5 días. Ajá. Después de los 5 días me quedo con el antiinflamatorio vía Inhalatoria. Entonces, ¿esto qué repercute? Que no bloquee a la glándula suprarrenal. Ahí lo que sucede, doctor, es que al nosotros recibir corticoides por fuera del cuerpo, el cuerpo sabio dice, ya tengo corticoides, dejo de producir. Así de sencillo. Entonces deja de producir y el cuerpo se acostumbra a un corticoide exógeno. Y eso resulta siendo un gran problema para el paciente. Entonces por eso tiene que tener una indicación muy adecuada. Como usted lo ha dicho, doctor, una crisis de asma requiere de repente 5 días de tratamiento, pero una artritis reumatoide que dura años, muchas veces va a requerir corticoides, pero por larga data. Y eso tiene que estar de la mano del manejo de un médico. No hay duda. ¿Por qué dan corticoides a largo plazo? Calidad de vida. Calidad de vida quiere decir, si yo no tengo dolor, me desinflaman las articulaciones, puedo estar bien. Pero acuérdate que la dosis es córtico dependiente. Hay dosis de 20 miligramos, 10 miligramos, 5 miligramos, por ejemplo, de prednisona. Y hay gente que usa 5 miligramos de por vida. Estas personas se acostumbran al corticoide. Pero ahí justamente lo que vamos a hablar es de los efectos secundarios de los corticoides. Porque importante, doctor. Incluso lo que hablan de las infiltraciones articulares, por ejemplo, donde uno está poniendo una inyección en una articulación inflamada, pero uno no puede infiltrarse todos los días en una rodilla. Porque este corticoide se deposita. Al depositarse se vuelve, pues todo el mes empiezas a liberar corticoide. Y si yo lo pongo 3 o 4 veces al año, tengo corticoides, pues todo el año bloqueando la glándula suprarrenal. Ajá. ¿Cuáles son los efectos secundarios de un mal manejo del uso de corticoides? Porque esto siempre debe ir de la mano de su médico. Primero, hay una enfermedad que los endocrinólogos hablamos del famoso síndrome de Cushing. Ajá. El Cushing es aquellos pacientes que empiezan a tener una cara redonda, rubicunda, empiezan a llenarse de corticoides. Abotagado, con una jiba de búfalo que se dice en la parte posterior del cuello. Y esta pues se forma por la acumulación de grasa centrípeta, o sea, la grasa se empieza a acumular por todo lado. Entonces es una obesidad de tipo central. ¿Ese es el efecto del corticoide? Del corticoide. Claro, entonces empieza a salirte problemas en sistémicos de la grasa. El otro problema es la piel. Empieza a haber estrías rojas violáceas en todo el abdomen, en los brazos, por el efecto del corticoide. Empezamos a tener problemas neurológicos. Hay riesgo de psicosis por corticoides. Los huesos se descalcifican. Hay problemas en el sistema óseo, en el hueso, hay osteoporosis, ¿no? Y eso es muy importante. Hay un problema metabólico, hay riesgo de diabetes por corticoides, y hay otro gran problema que es el problema de la dislipidemia o el colesterol alto por corticoides. Exacerba la presión arterial. En los ojos produce glaucoma. O sea, sí, pues son un montón de efectos secundarios que no es lo que el médico quiere al momento de recetarle un corticoide. Hay que utilizar el corticoide porque es un antiinflamatorio extraordinario. Eso lo que quiero quedar en claro, señores, que los corticoides no son malos. Los corticoides son buenos, pero tienen que ser bien utilizados y de la mano de su médico tratante. Ahora, solamente un dato. Hay gente que no produce corticoides y esa enfermedad se llama insuficiencia suprarrenal. Es una enfermedad muy propia del endocrinólogo que tiene que usar corticoides de por vida para reemplazar la no producción de hormonas de corticoides en este caso, ¿no? Okay. Es muy importante. Esa es una condición. Doctor, vamos a hablar una cosita que viene de la mano y creo que no se ha hablado en televisión con la claridad que pretendemos que la gente entienda. Existen los corticoides esteroideos, o sea, no, los antiinflamatorios esteroideos, que son los corticoesteroides. Son antiinflamatorios buenísimos para el cuerpo, bien dosificado. Pero existen unos remedios que se llaman AINES, antiinflamatorio no esteroideo, que es otro tipo de
de antiinflamatorio. Otro tipo de antiinflamatorio que actúa por otra vía. Una vía bloqueando lo que es la vía de la prostaglandina. Y la síntesis del ácido araquidónico. Muy bien. Todavía me acuerdo, un excelente profesor desde acá, mando un profesor de fisiología, el doctor Iván Bosbo de acá, le mando, porque es un acápite de la medicina, Así es. realmente que requiere mucha comprensión. Hay dos tipos de antiinflamatorios, los esteroideos y los AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Y de eso vamos a hablar enseguida. Doctor, acompáñeme para ver, sentarnos en nuestra mesita especial. Ajá. Ya hemos hablado, doctor Manrique, de los corticoides. Ahora es. me gustaría hablar de los AINES. Muy ¿Qué bien. son los AINES? Son sustancias químicas creadas para desinflamar las articulaciones, bloqueando una vía, la vía del ácido araquidónico, lo cual hace que las prostaglandinas disminuyan, porque estas prostaglandinas son las que producen mucho dolor. Inflamatorias. Inflamatorias. O sea, las prostaglandinas inflaman. Las articulaciones inflaman, producen fiebre, producen dolor. Ajá. Entonces, estos antiinflamatorios no esteroideos tienen un efecto a corto plazo y también a mediano plazo, pero tiene un efecto que no es un efecto esteroideo, o sea, no bloquea la glándula suprarrenal. Eso es algo muy interesante, pero también tienes que entender que hay dos tipos de antiinflamatorios no esteroideos, los COX-1 y los COX-2. ¿Cuál es esto para que entienda la gente? Unos que van a poder producir un daño a nivel del estómago, produciendo gastritis, y hay otros que protegen de alguna manera el estómago. Pero esos que protegen de alguna manera el estómago tienen mayor riesgo de hacer presión alta y también tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. O sea, es verdaderamente interesante, pero también tienen efectos adversos estos antiinflamatorios no esteroideos. Bueno, amigos, tenemos las enfermedades. La inmensa mayoría de enfermedades produce inflamación en el cuerpo. ¿Y cuál es el más importante y el más conocido antiinflamatorio no esteroideo? La aspirina. Así es. Que tiene un efecto adelgazante de la sangre también. A dosis bajas. A dosis bajas, ¿no es cierto? Entonces, los antiinflamatorios, porque toda enfermedad en realidad que nos lleva a la cama produce una inflamación. Y producen fiebre, Fiebre. producen dolor y verdaderamente eso crea mucha incomodidad. Y el antiinflamatorio, ¿qué es lo que hace? En menos de media hora está actuando y produce un efecto antiinflamatorio no esteroideo. Bajan la local. fiebre, quitan el dolor, favorecen la deshinchazón, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero a la vez tienen igual efectos secundarios. Nosotros tenemos el más antiguo probablemente junto, bueno, puede ser la aspirina, ácido acetilsalicílico, salicílico. pero por ejemplo, el paracetamol, el naproxeno, el ibuprofeno, Son muy utilizados. todos esos que son los que generalmente uno va y son de libre venta en la farmacia, doctor, eso es otra cosa. Es que cualquiera tiene un resfrío y tiene un malestar general. Y este malestar general puede ser aliviado en forma pronta con un antiinflamatorio esteroideo. Pero cuidado, hay gente que tiene alergia a los Eso antiinflamatorios es. no esteroideos. Así es, y es una alergia sumamente frecuente, doctor, sumamente frecuente. Más Y ahora existen los antiinflamatorios no esteroideos vía endovenosa. Así Y a es. una persona alérgica, uno le pone un antiinflamatorio por vía endovenosa y puede producir la muerte. Un edema angioneurótico. Así es. Así es, un edema, no puede respirar, un edema de glotis y puede producirse hasta un paro cardiorrespiratorio por todo este evento. Entonces es muy severo. Entonces hay que saber quiénes pueden usarlo. Si alguna vez yo tomé un antiinflamatorio no esteroideo y me dio una roncha, me salió un evento, se me hinchó los labios, no vuelvan a consumir antiinflamatorios no esteroideos y tienen que estar alertas. Si todos los medicamentos que ustedes tomen, si tienen AINES. Así es, Es muy porque importante. existen también, doctor, mezclas, Total. por ejemplo, hay una sal de fruta, ya que uno toma la sal de fruta para la indigestión Y tiene AINES. y tiene AINES. Entonces uno toma algo para la indigestión y no se da cuenta o no sabe que tiene ahí un componente que es un antiinflamatorio no esteroideo. Y encima con efervescente, uno se lo toma y puede generar una reacción alérgica severísima. Totalmente. ¿De acuerdo? Entonces, eso conviene tener en una plaquita, alérgico a los AINES
Ojo, alérgico. Y cuando usted vaya, siempre tiene que ser parte de su historia clínica, no se canse de mencionarlo. Alérgico a los antiinflamatorios no esteroideos. Y otra condición especial son los pacientes que tienen problema renal. Ajá. ¿Por qué? Porque es una condición donde los antiinflamatorios no esteroideos pueden dañar el riñón si este paciente ya tiene per se una insuficiencia renal establecida. Tiene razón, doctor. Entonces hay que tener cuidado también. Mucho en cuidado, estos pacientes. especialmente porque estos pacientes generalmente son de la tercera edad. Así Y es. que toman medicación continua, no tienen una buena excreción renal, es decir, su riñón no está funcionando bien y los antiinflamatorios no esteroideos se eliminan por la vía renal. Entonces ahí hay un problema serísimo también. Y el otro problema que tenemos es el gran riesgo de uso largo y el uso prolongado y el problema de las hemorragias gastrointestinales. Así es. Que eso es más frecuente, ¿no? A veces están 2, 3, 4 semanas y empiezan a tener melenas. ¿Qué es una melena? De posición negra como la brea. Y eso es una hemorragia digestiva alta. Y el paciente que estuvo consumiendo antiinflamatorios no esteroideos y no tenía ni el menor... Es la principal causa. La principal Sin causa. lugar a dudas, Sin la lugar a principal dudas. causa de sangrado digestivo, el consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Así es. Doctor, creo que esta es la primera vez en realidad que se ha tocado un tema de corticoides versus AINES. Muy importante, creo, para la comunidad. No estamos diciendo que las medicinas estas son malas. No. No, son muy útiles en manos experimentadas y con una historia clínica adecuada. Nosotros, a los médicos, nos sirven muchísimo estas sustancias y cada vez la ciencia va logrando mejores productos. Por Solamente favor. darte un mensaje. Eso, por favor, para La gente se acostumbra a usar algo que le calme el dolor muy rápido. Y la gente se acostumbra a usar corticoides. Y cuando recién se dan cuenta que el corticoide les hizo mucho daño, terminan con diabetes, hipertensión o algunas enfermedades. Entonces, mucho cuidado con el uso de corticoides, sobre todo los de depósito, aquellos que se colocan cada mes. Entonces, les ponen una vez, se calmó el dolor articular, y se ponen al otro mes, tener mucho cuidado. Entonces, racionalizar el uso de corticoides y el antiinflamatorio no esteroideo es muy importante. Totalmente. Señora, siempre de la mano con su médico tratante. Doctor Heller Manrique, ha sido un placer realmente poder entender este tema. Muchísimas gracias a nuestro público que ha estado prestando muchísima atención. Y gracias a ustedes, amigos, un tema muy interesante. Regresamos y seguimos con más aquí en Segunda Opinión. Buenas tardes, señora. Soy Cristal Aranda, colaboradora del Dr. Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión.